Siguiendo con el tema de ilustración, tenemos que los principales postulados de este movimiento es negar la idea de derecho divino, reconocer las garantías individuales y que la soberanía va a recaer en el pueblo. Con todo ese movimiento de conciencia sobre el pueblo, van a empezar a surgir reyes que se les conoce como déspotas ilustrados. ¿Por qué se les conoce de esa manera? Porque van a empezar a dar ciertos privilegios al pueblo para controlar de esa manera las ideas de la ilustración. Como qué privilegios o como qué derechos una educación. La frase más reconocida de estos déspotas es todo por el pueblo, pero sin el pueblo. La primera revolución burguesa es llamada la independencia de las 13 colonias. Acuérdense que cada revolución tiene antecedentes y tiene sus consecuencias. En el caso de la independencia de las 13 colonias, los antecedentes más destacables va a ser la Guerra de los 7 años y los impuestos al té y al timbre. La Guerra de los 7 años fue una guerra entre Inglaterra y entre Francia, y quien va a salir victorioso de esta guerra va a ser Inglaterra. La consecuencia de esta guerra fue que Inglaterra, si bien ganó, también se encontró con profundas crisis económicas. ¿Qué va a hacer? Va a aplicarle impuestos a sus colonias que se encontraban en América del Norte. Uno de esos impuestos fue el impuesto al té y al timbre. Esos impuestos generarían una molestia en los colonos, porque ellos no creían que tenían que pagar en una guerra en la cual no se vieron involucrados, lo que va a generar molestias. Van a empezar a convocarse en congresos. Se van a convocar en 3 congresos en Filadelfia. El primer congreso va a buscar una conciliación. Inglaterra y las 13 colonias no van a llegar a ningún acuerdo. En el segundo congreso se van a empezar a plantear las ideas de separación, y en ese congreso no se va a invitar a Inglaterra. En el último congreso, oficialmente, las 13 colonias se declaran independientes de Inglaterra el 4 de julio de 1776. Los personajes principales de esta independencia se encuentran Franklin, Washington y Jefferson. Franklin va a ser quien va a firmar la Declaración de Independencia. Washington va a ser considerado el padre de la patria y el primer presidente de los Estados Unidos. Por último, Jefferson va a ser quien redacta la Declaración de Independencia. Entre las consecuencias tenemos que Estados Unidos, o en ese momento las 13 colonias, va a ser el primer país en independizarse de una potencia. Va a ser el primer país que va a aplicar la división de poderes. La segunda revolución burguesa es conocida como la Revolución Francesa. Entre los antecedentes más importantes de esta revolución es que en Francia aún existía un gobierno de tipo monárquico. Francia se encontraba en una crisis económica derivada del mal gobierno de Luis XVI. Y en el aspecto social había una falta de libertades y la influencia de la Ilustración, así como la independencia de las 13 colonias. Francia va a ser el único país que va a pasar por 3 tipos de gobierno: el monárquico, la república y termina siendo un imperio. La jerarquía social antes de la Revolución Francesa, tenemos que en la parte más alta estaba el rey, seguido del clero y la nobleza, que eran los 2 estratos que no pagaban impuestos, y por último el estado llano, o también se le conoce como el tercer estado. El tercer estado es la base que va a sostener tanto al clero como al rey, y son los únicos que pagaban impuestos. En la primera fase de la Revolución Francesa, Luis XVI va a convocar a los estados generales. En los estados generales se convocaba tanto al rey como al clero y nobleza y el estado llano para llegar a un acuerdo de cómo pagar los impuestos. Sin embargo, en esos acuerdos se pretendía que tanto el clero como la nobleza pagaran. No se llega a ningún acuerdo y se disuelve los estados generales. Por parte del estado llano se va a crear la Asamblea Nacional Constituyente. Durante esta asamblea, los hechos más importantes es que se va a formular la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La asamblea va a nacionalizar los bienes del clero, y el tercer estado se compromete a redactar una nueva constitución para Francia, en la cual se plantea la división de poderes y se va a establecer una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Va a seguir existiendo un rey, pero ahora se va a regir bajo una constitución. Y por último, el movimiento más importante va a ser cuando el pueblo toma la Bastilla, que era una cárcel muy representativa del símbolo monárquico de Luis XVI. Cuando se toma la cárcel el día 14 de julio de 1789, inicia oficialmente la Revolución Francesa. Con la toma de la Bastilla,
Luis XVI va a huir al extranjero y va a pedir ayuda a las potencias que aún se consideraban una monarquía absolutista, entre las que tenemos, por ejemplo, Austria y Prusia, quienes más adelante le van a declarar la guerra a Francia para ayudar a Luis XVI. Una vez que se da la Declaración de los Derechos del Hombre, como el asalto a la Bastilla, y se termina de redactar la Constitución francesa, se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente y se crea una Asamblea Legislativa. En esta asamblea van a empezar a aparecer los partidos políticos, entre los que tenemos a los jacobinos y a los girondinos. Los jacobinos eran republicanos radicales y los girondinos eran republicanos moderados. La diferencia entre uno y otro es que los radicales buscaban llegar al poder a través de la violencia e imponerse, y los girondinos buscaban llegar al poder a través del voto. Con la aparición de los partidos políticos, pasamos a la segunda etapa de la Revolución Francesa, que es la República. Durante la República se va a dar la Convención. En la Convención, los hechos más importantes es que Austria y Prusia van a invadir a Francia. Se va a crear una coalición en contra de la Francia revolucionaria, apoyado por países monárquicos, como fue España, Inglaterra, Rusia y Prusia. Con la formación de coalición en contra de Francia y las invasiones por parte de esos países, Luis XVI va a ser condenado y juzgado por traición a la patria, y va a morir en la guillotina. Con la muerte de Luis XVI va a llegar un jacobino al poder que se llamó Robespierre. Con el ascenso de Robespierre al gobierno va a surgir una nueva etapa en la República Francesa, que se le conoce como la etapa del terror, porque en esta época es donde se enviaron a la guillotina a cientos de personas que estaban en contra del gobierno de Robespierre. Robespierre se convirtió en el amo de Francia y estableció una dictadura, pero el pueblo va a decidir guillotinar al dictador, lo que va a dar paso al gobierno del Directorio. Durante el gobierno del Directorio, los principales movimientos es que Francia hacía frente a los ejércitos extranjeros. En este frente va a empezar a destacar un personaje llamado Napoleón Bonaparte, quien con constantes victorias se va a ganar el respeto y apoyo del pueblo y va a empezar a sobresalir. Napoleón Bonaparte va a dar un golpe de estado que se le conoce como 18 Brumario. Con este golpe va a acabar la Revolución Francesa y va a iniciar la era napoleónica. Cuando Napoleón Bonaparte da su golpe de estado y llega al poder, pasamos a la tercera etapa, que es el imperio napoleónico. Antes de ser oficialmente un imperio, se crea un consulado, en el cual Francia se va a dividir en departamentos. Durante el consulado se va a reorganizar la economía, la industria, el comercio y la educación. Y Napoleón Bonaparte va a ser nombrado emperador de Francia. Durante el consulado, los acontecimientos más importantes es que Napoleón Bonaparte va a suprimir la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Va a crear una educación militarizada y va a fomentar la creación de bancos. Principalmente, su documento más importante es que crea el Código Civil. Napoleón Bonaparte tenía la intención de hacer de Francia una gran nación, lo que lleva a Napoleón a invadir otros países, cuando en 1808 invade España y quita del poder a Fernando VII y pone a su hermano José Bonaparte en el trono español. Este acontecimiento va a repercutir en la independencia de México. Las potencias que estaban en contra de la Francia revolucionaria ahora van a pelear en contra del gobierno de Napoleón Bonaparte. En la primera gran derrota va a ser exiliado a la isla Elba. Sin embargo, regresa y va a implementar un gobierno conocido como el gobierno de los 100 días. Nuevamente, las potencias que lo habían exiliado de Francia vuelven a crear una coalición en contra de Napoleón. Y va a ser en la batalla de Waterloo cuando Napoleón es derrotado definitivamente y enviado a la isla Santa Elena, en donde muere en 1821. Con su muerte termina la era napoleónica. Entre las consecuencias tenemos que esta Revolución Francesa va a propagar las ideas del liberalismo a todo el mundo y va a afianzar a la burguesía en el poder. La tercera revolución burguesa se le conoce como la independencia de Hispanoamérica o la independencia iberoamericana, y tiene tanto causas internas como causas externas. Una causa externa de esta independencia va a ser las ideas de la Ilustración, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y por último la invasión napoleónica a España en 1808.
tenemos el nacionalismo criollo, las reformas borbónicas y las crisis económicas. La cuarta revolución burguesa es la revolución industrial. Ahí yo les puse las dos primeras revoluciones industriales, la del siglo XVIII, que fue en 1750 en Inglaterra, específicamente en el sector textil, y la del siglo XIX en 1850, que se produjo en Estados Unidos de América. En la primera revolución industrial se van a empezar a crear máquinas de vapor y se va a empezar a fomentar los ferrocarriles y barcos impulsados por carbón. En la segunda revolución industrial va a empezar a surgir la electricidad, el petróleo, el acero, entre otros. Estas dos revoluciones van a empezar a crear cambios tanto demográficos y va a haber una mejora en los medios de producción. Sin embargo, va a aumentar el desempleo, lo que va a conllevar a movimientos obreros. Con esas revoluciones industriales va a empezar a surgir una clase social conocida como proletariado. Este grupo de proletariados van a empezar a crear movimientos obreros. El primero es el ludismo, llevado a cabo por Ned Ludd. Este movimiento significaba un odio y destrucción hacia las máquinas. El segundo movimiento es el cartismo, que fue un movimiento sin violencia en el cual se escribían cartas al Parlamento inglés pidiendo mejoras laborales. Sin embargo, estas cartas eran ignoradas y las condiciones laborales para el trabajador seguían siendo las mismas. El siguiente movimiento son los sindicatos, que es una organización de trabajadores para tratar los asuntos relacionados a las mejoras salariales y condiciones laborales. Es una relación empresa-trabajador. Y por último tenemos al socialismo, que plantea una forma de gobierno comunista, en el cual significa repartir la riqueza según el trabajo. En el comunismo no existe la propiedad privada, por lo tanto no hay pobres ni ricos. Y de este socialismo surge de las ideas de Carlos Marx y Federico Engels, el cual va a escribir las ideas en un libro llamado Manifiesto del Partido Comunista.